Tuvimos problemas con con la grabación, fue la otra computadora, que yo estoy usando la computadora, por eso ven la imagen diferente, pero espero que ahora se puedan conectar. Bien, perdonen la tardanza, es que la computadora que estaba usando era diferente y pues se cayó. Pero voy a dar un resumen de lo que he cubierto hasta ahí. Y la clase es cortita, yo creo que la podemos cubrir como quiera. Es Jesús superior a Moisés. Y estudiando el libro de Hebreos, recordamos que Jesús es la revelación final y completa de Dios. El escritor ha demostrado la superioridad sobre los profetas y los ángeles, y ahora quiere comprobar el escritor de Hebreos que Jesús es mayor que Moisés, porque los judíos idolatraban a Moisés y era lo más grande que había pasado. Toda esta demostración el escritor la hacía para comprobarle a los judíos que estaban con dudas de quién era realmente Jesús. En el versículo 1 del capítulo 3 llama hermano santo. Hermano santo, seguramente tú y yo, hermano, si aceptamos a Jesús como Salvador personal, somos santos. Y no te sorprendas, porque esto lo dice la palabra, el escritor nos dice hermano santo, a los que estamos redimidos con la sangre de Jesús. ¿Ok? Porque Jesús, el Señor, Dios, el Padre, nos ve a través de Jesús. Y Jesús nos tiene cubierto con su sangre, así que Él nos ve santos, hermanos, ¿ok? Eso no lo digo yo ni me lo invento yo, solo dice la palabra de Dios. Seguramente no te han canonizado, pero eso no cambia nada. Dios te considera santo porque Cristo es santo. Al escritor de Hebreos le encanta persistir en el término hermano santo. Él es el que nos dice, comparando al Hijo con los hijos y al Redentor con los redimidos. Los judíos estimaban a Moisés muy por encima de cualquier otro judío que hubiera existido. A Moisés Dios lo había protegido milagrosamente cuando fue bebé, ¿ok? En Éxodo 2 aparece eso, y se encargó personalmente de su entierro. En Deuteronomio 34 también aparece eso en la palabra. Éxodo 2, cuando Moisés nació, y el 34, cuando él murió, que quien lo enterró fue Jesús, el Señor Dios. Dios mismo lo desapareció. Quizás para que no lo momificaran y lo idolatraran luego. Entre esos dos puntos su vida transcurrió con milagro tras milagro. Fue la persona que Dios le habló cara a cara, hermano. A Moisés Dios le habló cara a cara. Eso no lo digo yo, lo vamos a probar por la palabra. Vio la misma gloria de Dios, y de hecho esa gloria queda por un tiempo reflejándose en su rostro. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, hermano, con las tablas, ¿ok? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Eso está en Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. Eso sí, búscalo, hermano. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, el descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Okay? Eso lo dice la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi esposa te va a saludar porque yo sé que hay bastantes personas pendientes, bendito. Fue que me fui del aire un momentito, pero nada, nunca es tarde si la dicha es buena. Hay un dicho de... Moisés hablaba con Dios cara a cara, hermanito. En el 33, en Éxodo, ahí mismo, un poquito para atrás, 33, 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Oíste? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, y por ahí sigue relatando, pero lo dice la palabra, que él hablaba con Dios cara a cara. ¿Okay? En Éxodo 32:11, él fue el receptor de los 10 mandamientos y la ley de Dios. Lo más grande para los judíos era la ley, hermano. Moisés y la ley eran uno. Por eso es que Moisés era grande entre ellos. Número 12
Números 12, del 6 al 7, dice así: y les dijo, esto es hablando con Aarón y María, los hermanos de Moisés, ¿ok? Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y le dijo, te voy a aclarar algo, esto lo digo yo, le voy a aclarar algo, pero le dijo, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa, porque él le hablaba a Moisés diferente, él le hablaba cara a cara, a ningún profeta le pasó eso, ¿ok? Dios habló con Moisés cara a cara, por eso los judíos no podían concebir que hubiera alguien más cerca de Dios que Moisés, y por eso hablaban conforme al número de los... por eso esta fue la base, hermano, la base de la mayoría de los conflictos que Jesús tuvo con los fariseos. Juan 9:29 habla un poquito de eso. Okay. Juan 9:29 dice, voy rapidito aquí porque estoy un poquito atrasado. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Eso eran los fariseos hablando de Jesús, ¿okay? Ellos reconocían a Moisés, pero tenían conflicto con Jesús por eso. Moisés fue como tipo de Cristo, mi hermano. Para el pueblo, pues, hizo obras similares a Jesús. Hay varios paralelos entre Jesús y Moisés. Sacó el pueblo de Egipto, que es tipo de esclavitud, Moisés. Jesús sacó a la gente de Egipto espiritual, a ti y a mí nos sacó del Egipto espiritual. Moisés fue el apóstol de Israel para salvación temporal. Jesús, el apóstol de la salvación espiritual, la de nosotros eterna, hermano. Moisés fundó la casa de Israel, Jesús fundó la casa espiritual de Israel, la espiritual. ¿Okay? Luego de comparar a Jesús con Moisés, el escritor de Hebreos, ¿okay?, dio un paso gigante. De ahí se separa a Jesús de Moisés. El capítulo 3, verso 3, dice, tiene dos razones para haber dado esa declaración. El constructor tiene mayor dignidad que la casa, y el hijo es honrado por encima del siervo. Esas son las dos razones. Moisés fue un ser creado en un universo creado. Él no creó el mundo, Jesús sí. Solo sirvió en él. Él no creó la ley, Dios la creó. Solo actuó como un mediador. Moisés fue parte de la casa de Dios. Jesús es mayor que Moisés porque el constructor, que es Jesús, de la casa es mayor que la casa misma. El capítulo 3, 7 al 19, habla el escritor enfatizando en la superioridad de Cristo sobre los profetas, los ángeles y Moisés. ¿Okay? Pero ahora entramos en otro tema. Atiende bien. ¿Okay? Atiende bien. Ahora hace una pausa para señalar las inevitables consecuencias de esta supremacía. Si Dios no permitió que ningún hombre ignorara los mandamientos de su siervo, estamos hablando de la ley, ¿cuánto menos tolerará a aquellos que no obedecen a su Hijo? Y estamos hablando de hoy día, y esta gente, estos judíos hacia Jesucristo. Ahora nos habla a nosotros, a ti y a mí, el autor de Hebreos. El autor recuerda a sus lectores una reseña conocida en la historia hebrea que se presenta en el libro de Números, capítulo del 13 al 14. Ok, esa reseña está en Números, capítulo 13 y 14. Usted tiene que después ir ahí porque no podemos ir nosotros ahora porque se nos va el tiempo. Dios había sacado a su pueblo de Egipto. De esto trata esa reseña del Números 13 y 14. Hacia Cades, lugar que estuvo el pueblo para de allí salir hacia Canaán. Cades es el sitio donde iban a salir para Canaán y ocuparan la tierra prometida. Se enviaron, hermanos, que quizás tú sabes esta historia, 12 espías de Cades los enviaron allá a la tierra de Canaán a ver si porque ellos tenían que coger la tierra prometida.
para que exploraran la tierra por 40 días. Esos 12 espías fueron por 40 días. 10 de estos espías informaron que el pueblo de Dios no era lo suficiente, escuche, no era lo suficientemente fuerte para tomar la tierra de sus habitantes. Ellos llegaron muertos del miedo y prácticamente están diciendo que Jehová no puede intervenir ahí porque no puede con esos gigantes que se encontraron allí, ¿okay? Y estos vinieron muertos del miedo, ¿okay? De 12, 10 vinieron muertos del miedo. Entonces, dice, 10 de estos espías informaron que el pueblo de Dios no era lo suficientemente fuerte para tomar la tierra de sus habitantes. La gente entonces se rehusó, minaron a la gente, hermano, a ir a conquistar la tierra. Lo provocaron que todo el mundo cogiera miedo. Provocaron a Dios entonces, con su continua murmuración, siguieron, ¿para qué nos trajo aquí otra vez? Que nos vuelvan a Egipto, vamos a buscar un líder que nos regrese a Egipto. Seguían murmurando, ¿ok? Y rebelión hasta que al finalmente lo sentenció a Israel 40 años por el desierto. Dios se enfogonó tanto, hermano. Dios se airó tanto. Provocaron tanto a Dios, ¿ok? Que Dios lo sentenció a pasar 40 años en el desierto, ¿ok? Y esos 40 años, ¿de dónde salen? Conforme al número de los 40 días que exploraron la tierra. Ellos exploraron 40 días la tierra, pues van a estar 40 años en el desierto. Cargarán con sus iniquidades durante 40 años, un año por cada día. Así conocerán el disgusto de Jehová. Números 14:34. Números 14:34. Ok, Números 14:34 yo lo voy a buscar. Ok, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Eso lo dice Números 14:34. Números 14:34. No estamos dando nada que no leamos en la palabra. Hebreos 7 al 11. Hebreos 7 al 11. 3, 7 al 11. Empieza su argumento citando el Salmo 95, el cual se refiere a la lección que Israel debió haber aprendido en Cádiz. Él dice, y esto ya hablándonos a nosotros, al pueblo de Israel en aquel tiempo, a los judíos, y a nosotros hoy día, a los dos nos habla. Refiere a la lección que Israel debió haber aprendido en Cádiz. Él dice, si oyen hoy su voz, y esto te corresponde a ti también, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto. Y esto no es ahora con Moisés, esto ahora es con Jesús, que es más grave, ¿ok? Que Dios es más celoso de su Hijo. Dios es Dios, amén. Dios es Dios, ¿ok? Así que esto es contra el Espíritu Santo, contra el Padre y contra el Hijo. Así que en gran lío nos podemos meter. Las palabras provocación y prueba son los nombres de lugares que había estado el pueblo. Provocación y prueba, porque le cambiaron esos nombres de las ciudades, se las cambiaron por provocación y prueba, y te voy a decir cuáles son, ¿ok? Fueron importantes para los israelitas cuando iba sin rumbo por el desierto. Éxodo 17, 1 al 7 nos cuenta acerca del tiempo en que los hijos de Israel acamparon en Refidín, escucha, y no tenían agua para beber. Esa fue una de las provocaciones. La gente reprendió a Moisés y murmuraron en contra de él. Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Ahí fue que le dijo que lo sacaron de tiempo el hombre, tú sabes. Después puedes leer esa historia, que es otra historia por la cual Moisés nunca entró a la tierra prometida tampoco, ¿ok? Y él enviara agua para la gente que bebiera. Moisés llamó el nombre de ese lugar Masa. Masa significa prueba, y Meriba, que lo llamó, que significa provocación, por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba al Señor, ¿okay? Lo pusieron a prueba porque no creían en él, hermano. El pueblo había sido un pueblo rebelde y de quejas constantes
desde que habían salido desde el saque, hermano, desde Egipto, desde que se le trancó el mal allí que no sabían para dónde coger, allí empezaron a murmurar sobre Moisés. Su perversidad había provocado al Señor muchas veces, pero cuando plantaron y se rehusaron a entrar firmemente a la tierra prometida, a esto se les refirió como la provocación. Hubo muchas provocaciones, hermano, durante el camino, menores, pero esa fue la última gota que colmó. Ahí Dios no transó más nada. Así que Dios tiene sus momentos de provocación, el cual cae la mano de Jehová sobre cada uno de nosotros. En la historia relatada en Números 13-14, el pueblo amenazó con rebelarse en contra de Moisés. Usted puede leer ese relato de Números, el 13 y el 14, fue cuando se rebelaron contra Moisés, que lo iban a sustituir y todo. ¿Ok? Amenazó con rebelarse en contra de Moisés el pueblo, conseguirse otro líder y regresar a Egipto, hermano. Mire, después que estaban allá, Dios amenazó, ahí Dios no aguantó más y Dios habló con Moisés y le dijo, amenazó con destruirles, pero Moisés, mira, ese corazón de Moisés era, por eso Moisés fue Moisés. Pero Moisés intercedió y Dios hizo a un lado el juicio. Si no lo hubiera, él dijo, Dios ahí, si usted puede leer eso de Números 13-14, Dios le dijo, te voy a poner una gente nueva, vamos a olvidarnos de esta gente, y Dios lo hubiera mandado vivos al centro de la tierra como hizo con aquella familia al principio. ¿Ok? Leer Números capítulo 14 del 11 al 19. Números 14 del 11 al 19. ¿Ok? Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho, y mira que hizo señales el Señor en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo. Y ese prestigio de Dios en el pueblo a Moisés le preocupaba mucho, aunque Dios de momento no le preocupó. Dios estaba tan irado con esa gente que los iba a exterminar de la tierra, hermano. Pero Moisés intercedió con él. El corazón de Moisés grande intercedió con él. Eso está en Números 14, 11 al 19, después lo lees con calma, hermano. Sin embargo, los rebeldes fueron sentenciados a andar errantes y morir en el desierto. O sea, que Moisés los libró del juicio inmediato de Dios, pero no de las consecuencias del pecado sobre el Señor. ¿Eh? O sea, Dios de momento te puede librar de algo, pero y salvarte, hermano, porque te arrepientes, ¿verdad? Pero hay consecuencias. David tuvo multitud de pecados, hermano. Adulteró, mandó asesinar al hombre que estaba casado con esa mujer, pero se arrepintió, hermano, y Dios lo perdonó. Se arrepintió, pero de corazón, y Dios lo perdonó. Pero dice la palabra que la espada nunca se apartó sobre la casa de David. Y usted puede leer la historia de David, cómo le pasó con los hijos, el hijo que más él quería lo traicionó, y así, etcétera, por etcétera. Ese es otro tema, hermano. No vamos a entrar en eso, ¿ok? Ok. Dios dijo, jamás entrarán en el reposo. Eso lo dijo al pueblo, ¿ok? Esas son las consecuencias. No les permitió entrar en la tierra prometida, a la cual frecuentemente se llamaba reposo. Ellos le decían al reposo la tierra prometida. Deuteronomio 12:9. Deuteronomio 12:9. Lo pueden buscar ustedes, yo lo tengo aquí escrito. Porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Ellos fueron puestos a un lado y no se les usó, hermano, el pueblo de Israel, en el plan de Dios. ¿Ok? Este grupo se sacó fuera del plan de Dios. Pero a pesar de que él se lo sentenció a morir en el desierto y rehusó su entrada a la
tierra prometida, mira cómo es Dios. Esa gente todavía era pueblo de Dios. Aleluya. La misericordia de Dios nosotros no la entendemos, solamente Dios sabe. Después de que Moisés intercedió por ellos, el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Eso está en Números 14:20, que ya fuimos allá ahorita. No obstante, a causa de su pecado de provocación, esa generación iba a morir de muerte natural en el desierto y no entrarían a la tierra prometida. Allí entró gente nueva, ¿ok? A la tierra prometida, no fueron ellos, donde iba a ser usada por Dios para redención del mundo. Dios tenía un plan con ellos. El pueblo desobediente, escuche, no derrotó el propósito de Dios. Ese pueblo desobediente no derrotó el propósito de Dios para la redención del mundo. El pueblo desobediente no derrotó el propósito máximo de Dios. Pero su generación, esa gente perdió el privilegio de compartirlo. La lección de la historia es clara, hermano, esta lección. Israel había sido redimido de la esclavitud de Egipto. Ante la prueba, se rehusó a proseguir hacia el logro de su destino, pero ya era imposible regresar a su estado anterior. Después hubo arrepentimiento, hubo perdón de parte por Moisés, pero no se pudo regresar a su estado anterior. No pudieron regresar. Aunque los israelitas contemplaron hacer precisamente eso, la decisión no les correspondía. Ellos estaban en las manos de Dios, que los había redimido. Juan 10:28. Juan 10:28. Juan 10:28 dice así de la forma, y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Eso es al pueblo de Dios, al pueblo que Él redimió. Esta gente la había redimido, pero tenía las consecuencias del pecado, iban a perecer en el desierto y no iban a participar de las cosas de Dios, del propósito de Dios, de la redención del mundo. Ellos iban, Dios los sacó de ahí, de esa generación. Ellos no destruyeron el plan de Dios, pero lo retrasaron por una generación, que fue la próxima generación la que entró. A causa de esto, Dios juró que no los iba a dejar entrar en el reposo. Así que si Dios juró, hermano, no había break. Verso capítulo 3 del 12 al 19. Estos cristianos hebreos estaban enfrentando al mismo peligro de provocar a Dios. Esto de esta época que se escribió el libro de Hebreos. Su redención fue genuina y completa. No estaban encarando la decisión de proseguir a una salvación completa o rehusarse a hacerlo. La salvación completa hubiera implicado no solo la redención, sino el crecimiento cristiano y el servicio al Redentor, hermano. Te explico esto. Hay gente que viene al Señor, entonces empieza a hacer las cosas a medias y no hay una entrega total. Nos hablamos nosotros, te hablo a ti y me hablo yo. No hacemos las cosas completas y nos vamos a medias, y el plan de Dios no se cumple en nosotros porque nosotros somos como bebés. No queremos comer y comprometernos con las cosas de Dios, hermano. Lo hacemos de lejito. Las pruebas de la persecución habían causado que algunos con fe superficial regresasen a la comparativa seguridad del judaísmo. Cuando vino todo esto de la persecución y eso, muchos de los judíos titubearon y volvieron al judaísmo viejo, a la ley, hermano. Otros con una genuina experiencia de gracia, que tuvieron la gracia y fueron redimidos por Dios por la sangre de Jesucristo, contemplaban hacer lo mismo, estaban titubeando, pero el autor sugiere, basándose en la experiencia de Israel, que ellos ya no podían hacer algo así. El peligro que estos cristianos hebreos enfrentarían
era perder la bendición, escucha bien hermano, de asociarse completamente con Dios, en su plan para redimir al mundo. Tú y yo estamos en el plan de Dios para redimir al mundo, para predicarle al mundo, para sacar este evangelio a otras criaturas, para que ellos tengan los privilegios que nosotros tenemos, hermanos, para que ellos que están ciegos puedan ver la luz. Y este es el plan de Dios con cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que estar en la voluntad de Dios. ¿Y cómo encontramos la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Orando, ayunando, leyendo la palabra, buscando el rostro de Dios. Amén. Buscando el rostro de Dios por su Espíritu Santo. Ellos no podían derrotar su plan, pero lo podían retrasar también en aquel momento. Si no estaban dispuestos a seguir al Señor y ser obedientes, Él sencillamente los dejaría de un lado, hermano. Si tú no estás dispuesto a seguir al Señor, el Señor te va a echar para el lado. Y usaría a otros para cumplir su propósito. Ellos, como Israel, en el desierto perderán el privilegio de ser usados en el plan de Dios. Y te hablo a ti y me hablo yo. La salvación completa implica no solo la salvación del alma, hermano, sino también de la vida aquí en la tierra, cómo vivimos, qué hacemos, cómo predicamos tu palabra, cómo evangelizamos a otros, cómo damos por gracia lo que por gracia recibimos, hermano. Debe ser la ambición y el gozo de todo cristiano vivir cada día una manera que honre el sacrificio que costó su salvación. Te repito eso. Debe ser la ambición tuya y mía y el gozo de todo cristiano tuyo y mío vivir cada día una manera que honre el sacrificio que costó su salvación. Hay un límite a la oportunidad de servir en la línea central del propósito de Dios. Hay un límite. ¿Cuál es la voluntad en tu vida personal con Dios? La evaluación es de cada uno de nosotros. En Apocalipsis 3:11 habla que nadie tome tu corona, hermano. Nadie tome tu corona. Si Apocalipsis 3:11 dice que nadie tome tu corona, es porque alguien la puede tomar, porque Dios te puede sustituir. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que no tengamos en vano su nombre, hermano. ¿Ok? Predica el Evangelio. Da por gracia lo que por gracia recibe. Esta grabación ofrécesela a otras personas para que puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Mira qué sencillo. Solamente esta grabación, yo estoy haciendo el trabajo y tú el único trabajo que tendrías es proclamar a Jesucristo y mostrarle esto. No tienes que aprenderte la palabra ni nada de eso, si no la dominas bien todavía. Puedes mostrarle esto y yo me encargo de hablarle por estas ondas, Señor. Así de sencillo sería predicar el Evangelio, hermano. Así que yo te exhorto a que impulse estas grabaciones. Tú sabes que Family Study Group tiene 2 años y medio de grabaciones con palabra viva de Dios. Exhorta a las personas para que vean esto. No, aquí no pedimos nada, no pedimos dinero, no pedimos nada, hermano. ¿Ok? Aquí esto es gratuito, esta es la gracia de Dios que llega a tu casa. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia en esta noche. Y yo voy a hacer una oración, amén. Hay unos hermanitos enfermos que los vamos a poner en oración, amén. Siempre, Charlie, te tenemos en oración a ti también, amén. Gracias porque a veces estás por ahí, yo sé, oyendo la palabra de Dios. Te amamos. Con todo el corazón, mi hermanito, y queremos que tú sigas adelante porque tú tienes mucho, mucho, mucho que dar a tus amistades, a tu familia. Tú puedes mostrar la gracia de Dios a otras personas también. Amén. Vamos a orar también por Tony Soto, vamos a orar por Carlitos, amén, hermano del hijo de una amiga querida que tenemos. No queremos mencionar su nombre, amén. Así que vamos a hacer una oración y vamos a interceder por todas estas personas. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Mira, tu Espíritu Santo ni tu palabra se ha cortado y puede, ahora mismo se llega a estas familias que están mirando aquí, que nos ponemos de acuerdo, Señor. Mira, te presentamos a Tony Soto, te presentamos a Carlito y te presentamos
a Charlie Pérez también, Señor, oh Padre Celestial, mira su salud, ¿verdad?, de estos 3 varones, Dios del cielo. No hay nada para ti imposible, nada hay imposible, Señor, pero tú sí tienes un propósito con cada uno de ellos. Muéstrales el propósito a cada uno de ellos y que ellos puedan dar el máximo, Señor, que puedan dar la milla extra, Padre Celestial. Glorifícate de una forma especial en cada uno de ellos. Úsalos como vasos de honra en tus caminos, Señor. Mira lo mucho que ellos tienen que dar de ti, Señor, Padre Celestial, que ellos den tu testimonio de tu realidad, que ellos den testimonio de tu realeza, Padre Celestial. Glorifícate en sus vidas de una forma especial. Sácalos al otro lado, Señor, que ellos puedan testificar que tú eres un Dios que sana, que salva y que vienes pronto por un pueblo, Señor. Te damos gracias por estas familias que están aquí pendientes, Señor, de estos estudios. Gracias por todos ellos. Que tu bendición caiga sobre esos hogares, Señor, Padre Celestial, que ellos puedan sentir tu presencia en estos momentos, cada uno de ellos. Glorifícate de una forma especial, Señor. El tiempo está cerca, Señor. Tú estás a las puertas, Padre Celestial. Esto no va a tardar, esto es de un día para otro, como las Torres Gemelas. Yo siempre lo digo, el hecho que las Torres Gemelas fue de un día para otro, cambió el mundo. Así mismo va a ser la venida del Hijo de Dios. Tienes que estar preparado, no preparándote, tienes que estar preparado para la venida del Hijo de Dios, Señor. Gracias por la audiencia, Señor, que me has dado, y gracias, Señor, por los pormenores que pasaron en la computadora, porque tú me pudiste lanzar, Señor, luego después, y pudimos terminar este estudio a tiempo. Dije que los estudios eran de media hora, pero como se me dañó la computadora, pues quizás tuvimos la media hora desde que se me dañó. Empecé como a las 15 y 14, pero Dios te bendiga y Dios te guarde. Como quiera, el enemigo no se salió con la suya. Dios siempre está al frente, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tempranito esta noche terminamos como quiera, para la gloria y honra de Dios. Así que Dios te bendiga en esta noche.